Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, Papito Dios. Hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, amigos y amigas, vamos a compartir en este día la bendita palabra de Dios en la misericordia de Él. Recuerden, mis hermanos, que la palabra es el pan de vida que bajó del cielo, alimento espiritual para nuestros cuerpos mortales, para nuestro espíritu principalmente, espíritu y vida, dice la palabra. Así está escrito, en misericordia. Y vamos a leer la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del bendito Espíritu Santo de Dios. Abramos la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 11 al 25. La palabra dice: vivir como siervos de Dios. Dice la Biblia: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Bendito Espíritu de Dios, bendito Padre Celestial, amado Dios que estás en el cielo, que esta meditación de tu palabra sea con el poder de tu Santo Espíritu. Que sea tu Santo Espíritu en este día, tocando corazones, abriendo los entendimientos. Amado Espíritu de Dios, solo tú puedes transformar las vidas de las personas. Tú puedes traer a las personas a los pies del Señor Jesucristo. Tú puedes convencer a las personas en misericordia. Injerta, siembra tu palabra en todas las personas que nos están mirando, oyendo en este día. Y hazlo tú, Espíritu de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya.
Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice la Biblia, hermanos y hermanas, vivir como siervos de Dios. ¿Qué quiere decir vivir como siervos de Dios? Sujetos a la palabra de Dios, como hijos de Dios. Vivir como siervos de Dios, hermanos y hermanas, es vivir en la obediencia a lo que está escrito en su bendita palabra. Eso es ser siervos de Dios, como dice la Biblia. Como meditábamos un tiempo atrás, tenemos que ser siervos de la justicia de Dios, siervos de la bendita palabra de Dios, ser hacedores de la palabra de Dios, no solo oidores, hermanos y hermanas, como dice la Biblia, oidores engañándonos a nosotros mismos. O sea que somos unos necios e engañadores, que con la misma palabra, engañados, no vamos a alcanzar la salvación de nuestra alma. No vamos a irnos al reino de los cielos, en otras palabras. Por eso dice la Biblia que seamos hacedores, practicantes de la palabra. Que seamos, como dice la Biblia, no solo oidores, sino recalcando, hacedores de la palabra. Que seamos obedientes a la palabra. Eso dice la Biblia. Siervos de Dios, apartados del pecado, apartarnos del mundo, de las contaminaciones del mundo, de la corriente del mundo. Siervos de Dios, dejar lo malo, dejar el pecado, dejar la basura, dejar la inmundicia, porque está escrito, sed santos como yo soy santo y perfectos como yo soy perfecto, dice nuestro Padre Dios Todopoderoso, y no toquéis lo inmundo, no toques nada lo que esté en el mundo, absolutamente nada de la basura del mundo. Nada, en otras palabras, lo que ha puesto el diablo en el mundo. No lo toques y yo os recibiré como hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso, y seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Ser siervos de Dios, vivir como siervos de Dios, es ya no deleitarnos en el pecado, ya no vivir en los deleites del mundo, de la carne, ya no vivir en nuestras concupiscencias, en nuestra carnalidad, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, ya no. Porque dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, nueva persona, nuevo hombre. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Eso es ser siervos de Dios, vivir como siervos de Dios, en la obediencia a la palabra, el verbo divino que es nuestro amado Señor Jesucristo. Ya no deleitarnos en el pecado, ya no deleitarnos en la fornicación, en el adulterio, en la corriente del mundo, ya no estar sentados en las mesas de lo sacrificado a los ídolos, a los demonios. Ya no estar nosotros como hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, evangélicos y evangélicas, esperando que lleguen las fiestas paganas puestas por el diablo para correr allá, sentarnos en las mesas de lo sacrificado a los ídolos, a los demonios, y hartarnos de pecado, caer en la idolatría, fornicarios espirituales, idólatras, caer en la desobediencia a la palabra. Cuando está escrito que el que desobedece la palabra es un hechicero, un idólatra. Recuerden, hermanos, cuando llegó el profeta Samuel y le llegó cuando Saúl desobedeció a nuestro padre y le dijo, porque Saúl se justificó. Samuel le dijo, ¿y qué valora más? La obediencia, más que cualquier sacrificio, porque el pecado de la desobediencia es como la idolatría, como la hechicería. Así está escrito, el desobediente, un idólatra, un hechicero más de la faz de la tierra, enemigo de Dios, hermanos y hermanas, aleluya, porque el que practica el pecado es del diablo, hijo del diablo, el que es desobediente a la palabra. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo.
Hijos de Dios, siervos de Dios, vivir como siervos de Dios en santidad. He ahí la palabra, el reto del pueblo de Dios. Vivir en santidad quiere decir apartarnos de todas las contaminaciones que ofrece el mundo. Santo es apartarnos del pecado, ya no practicar el pecado, hermanos y hermanas. Porque dice la Biblia, el que practica el pecado, el que reitera en el pecado, el que insiste en el pecado, ese es hijo del diablo, si no se arrepiente a tiempo. Pero el que es nacido de Dios, dice la Biblia, ya no peca, porque la simiente santa de él, del Altísimo, ya está en nosotros, en la nueva criatura. El poder del Espíritu Santo de Dios, lleno en los hijos e hijas de Dios, para resistir al diablo, porque está escrito: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Siervos de Dios en santidad, en obediencia, porque si nosotros decimos que somos siervos de Dios y estamos todavía practicando el pecado, entonces ¿qué somos? Unos hipócritas, como los fariseos de los últimos tiempos. Los fariseos enquistados en las congregaciones, agarrados la Biblia, practicando el pecado. Pecadores escondidos, hipócritas, haciendo las obras de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo, eso hacéis, dijo el Señor Jesucristo a los hipócritas fariseos. Ahora serían los hipócritas fariseos los evangélicos y evangélicas que viven en la desobediencia, que no practican la palabra, que solamente son oidores de la palabra, convencidos de la palabra, pero nada más, no son practicantes. Hermanos y hermanas, aleluya. Esos serían los fariseos de los últimos tiempos, de los últimos días. Ya no serían siervos de Dios, ya no estarían viviendo, como dice aquí el apóstol Pedro, que vivamos como siervos de Dios, siervos de la justicia. Porque el evangélico y la evangélica, sentados en la congregación, agarrados la Biblia, no practican la palabra. Entonces, ¿qué son? Unos hipócritas, fornicarios con el mundo, adúlteros espirituales, practicando el pecado. O almas adúlteras, no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, contra nuestro Padre Dios Altísimo. Fornicarios con el mundo, adúlteros espirituales, idólatras, así está escrito en la bendita palabra de Dios, que viven solamente en la carne. Así están viviendo con las pasiones desordenadas, carnales, de las mentes pervertidas, perversas, depravadas y podridas, con las concupiscencias de ustedes, si es que no se convierten al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué son, hermanos y hermanas? Los fariseos, unos hipócritas, unos idólatras, los fornicarios, con el mundo, con el diablo. Aleluya. Eso es vivir, como dice la palabra del apóstol Pablo, siervos de Dios, hijos de Dios. El hijo de Dios no va pues a seguir practicando el pecado. Solamente hijos de Dios de boca, porque son los evangélicos y evangélicas de estos tiempos, en las congregaciones, en la faz de la tierra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque ¿qué dice la Biblia respecto a los que son de Cristo? Los que son de Cristo han crucificado la carne conjuntamente con sus pasiones y deseos. No cualquiera crucifica la carne, solamente el que nace de nuevo. Nacidos de nuevo de agua y de espíritu, para entrar al reino de los cielos. Aleluya. Porque en verdad, dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, te digo que si no naces de agua y de espíritu, si no estás lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, como dice la Escritura, como dijo el Señor Jesucristo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
refiriéndose al bendito Espíritu Santo de Dios. Solamente con Él, embriagados de Él, saturados del poder del Espíritu de Dios, ahí vamos a poder vivir como siervos de Dios, con el bendito Espíritu de Dios, para iniciar un ministerio, un llamado que tenemos o tienen los hijos e hijas de Dios, verdaderos, no los de boca ni los de lengua, no los que están puestos por los hombres, aleluya, llenos del poder del Espíritu de Dios, porque hermanos y hermanas del Señor Jesucristo, para iniciar el ministerio, Él fue primero ungido con el bendito Espíritu Santo de Dios, cuando fue al Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista, aleluya. Ahí cayó el poder del Espíritu de Dios sobre el Señor Jesucristo, aleluya. Ese es el arras de nuestra herencia en el reino de los cielos, porque el que no tiene al Espíritu Santo de Dios en su vida, ese no es hijo de Dios, clarita la palabra. El que no tiene al Espíritu de Dios no es del Señor Jesucristo. Solamente dice la Biblia, y lo dice el apóstol Juan en su palabra, en las epístolas de él, los guiados y dirigidos por el bendito Espíritu Santo de Dios, estos son y somos los hijos de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Con el poder del Espíritu de Dios, ahí vamos a poder vivir, como dice la Biblia, como siervos de Dios, como siervos de la justicia. Pero en las congregaciones se han olvidado que existe el Espíritu de Dios, están como los discípulos de Juan el Bautista. Cuando los encontró el apóstol Pablo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Ellos le contestaron, no, ni sabemos que ha habido Espíritu Santo. Así están en las congregaciones, hermanos y hermanas, porque al frente están impíos encubiertos, de pastores y pastoras, impíos que entraron encubiertamente y no tienen el poder del Espíritu de Dios. Por eso no les forman, como dice la Biblia, adoradores en espíritu y en verdad. No adoradores del Señor por acá, Señor por acá. No, hermanos, no, así no vas a ir al reino de los cielos. Nacido de nuevo, la nueva criatura va a entrar al reino de los cielos, no con la boca, porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aleluya. Con Él vamos a ir al reino de los cielos. Entendamos, hermanos y hermanas, ya es tiempo que el Espíritu de Dios llegue a tu vida. Llénate del Espíritu Santo. Empieza a vivir una vida santa, como dice la Biblia, como siervos de Dios. Ya no un siervo hipócrita, porque hay si eres hipócrita, sigue siendo siervo del diablo. Aleluya. Ahí tus dioses están todavía en el mundo. Ahí tú también participas de las obras de las tinieblas. Con los mundanos, ahí todavía vives. Ahí están tus narices, ahí están tus dioses. Ahí adoras a tus dioses, a los dioses que adoran los mundanos. Allá sigues todavía. Y no te conviertes. Agarrado la Biblia en tu mano, ¿crees que porque estás agarrado la Biblia ya vas a ir al reino de los cielos? Hasta el diablo sabe la Biblia. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Eso es ser siervos de Dios, vivir para Dios, convertirnos a Dios. Vivir, como dice la Biblia, en santidad, en obediencia a la palabra. Ya no estar con las piernas abiertas, caminando en doble vida, pensando que así vamos a agradar al que nos llamó. Cuando Él dice, sed santos, santos, procurad la paz y la santidad. La paz y la santidad, sin la cual nadie verá el rostro del Señor Jesucristo. Así dice la Biblia, escrito está. La paz con todos, y eso es otra manera de ser un siervo de Dios.
la paz con el hermano, con la hermana. Cuando traigas tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano o tu hermana tiene algo en tu contra, deja la ofrenda, vete, reconcíliate con tu hermano o tu hermana y luego ven, presenta la ofrenda en el altar. Porque si vienes con la ofrenda, la oración delante de Dios no te escucha. Porque estás enojado con el cuerpo de Cristo, con el mismo Señor Jesucristo. Con Él estás enojado o enojada, hermano o hermana. Requisito la paz con todos. Procurad la paz con todos. Porque el que aborrece a su hermano, dice la Biblia, ese es homicida. Un criminal espiritual el que aborrece a su hermano. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El que aborrece a su hermano, el que no ama a su hermano, todavía no le ha conocido a Dios y vive en tinieblas. Aleluya. Todavía es un hijo o una hija del diablo, porque está obedeciendo al diablo, lleno de soberbia, lleno de orgullo, lleno de altivez, y no quieres perdonar a tu hermano o a tu hermana, porque está escrito en la bendita palabra de Dios: bienaventurados los pacificadores, porque solamente ellos serán llamados hijos de Dios. Así está escrito en la palabra, aleluya. No quieres perdonar a tu hermano, no quieres perdonar a tu hermana, y así piensas que vas a ir al reino de los cielos practicando las obras de las tinieblas. Cuando vuelvas con la ofrenda, ya cuando te reconcilias con tu hermano, ahí ven y ora, ahí te va a escuchar nuestro Padre, aleluya. Ahí ora delante de Él cuando ya te reconcilies, porque pierdes el tiempo. Si estás enojado o enojada con tu hermano, con tu hermana o con el prójimo, no te escucha Dios, porque estás en la desobediencia, porque el diablo te gobierna. Por eso te tiene con el entendimiento entenebrecido, con el corazón hecho piedra, y en tu interior las obras del diablo y de las tinieblas, y el diablo gobernándote, y nunca le de perdonar a esa hermana. Nunca le de perdonar a ese hermano. Te digo una cosa, hermano o hermana, que si tú no perdonas a tu hermano o a tu hermana las ofensas, está escrito que Dios no te perdonará. No te perdonará, hermano y hermana. Aleluya. Porque el que aborrece a su hermano es un homicida, un criminal espiritual. Así está escrito. No pases el tiempo orando, no pases el tiempo buscando a Dios. Si estás enojado o enojada con el hermano, con la hermana, Dios no te está escuchando. Él te ha dado las espaldas, porque está escrito en el Evangelio de Juan que Dios da la espalda al pecador. Dios no escucha al pecador. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Eso es otra manera de ser siervos de Dios. Estar reconciliados con el pueblo de Dios, con el cuerpo de Cristo. Porque como dije hace un momento, hermanos y hermanas, el que está enojado con el hermano, con la hermana, está enojado con el cuerpo de Cristo, es decir, con el mismo Señor Jesucristo. Y si tú no perdonas las ofensas a tu hermano o hermana, Dios no te perdonará, y ahí no eres un siervo de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. La santidad, una vida santa, hermanos y hermanas, como está escrito en la bendita palabra de Dios, aleluya. Como dice la Biblia, y el mismo Dios de la paz os santifique por completo. Escuchen, por completo. Dios no quiere solamente el corazón. No te engañes cuando te han predicado de esa manera. Estos falsos pastores y pastoras que están al frente de las congregaciones. Dios dice solamente el corazón nomás quiere. Por fuera anda nomás, hermano o hermana, sigue nomás practicando el pecado. Sigue nomás utilizando la ropa, las vestiduras, las modas mundanas. Eso no es nada, dice el pastor, hijo del diablo. Estos soñolientos perros mudos que no pueden ladrar, que no pueden predicar la palabra, no pueden reprender el pecado.
Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Estos soñolientos que son hijos del diablo, puestos por los hombres, perros mudos, y no reprenden el pecado y son consentidores del pecado en la congregación. Ellos también se van a ir a las tinieblas si no se arrepienten, aleluya. Predicando la palabra, pero a la conveniencia de ellos, con las historietas, con las leyendas, con las fábulas, con los chistecitos de ellos. Al pueblo hay que dar palabra, lo que está escrito aquí en la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. La santidad por dentro y por fuera, ahí somos siervos de Dios, hermanos. Porque te han mentido cuando te han dicho que solamente Dios quiere el corazón, porque está escrito irreprensibles en espíritu, en alma y en cuerpo, porque nuestro amado Señor Jesucristo viene por una iglesia inmaculada, santa, sin mancha, sin arruga, gloriosa. Por esa iglesia viene el Señor Jesucristo. Él no va a meter al cielo, al reino de los cielos, la basura del mundo, la escoria del mundo, a los conformistas, a los mediocres, a los evangélicos mundanas y mundanas, a los que mundanos y mundanas, a los que están practicando el pecado en las congregaciones, a los pecadores escondidos, a los hipócritas, a los fornicarios. No erréis, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que estás sembrando, todo segarás, todo cosecharás. Él no va a meter al reino de los cielos, a la escoria del mundo, a la basura del diablo. Porque nada inmundo, dice la Biblia, entrará, heredará el reino de los cielos, entrará el reino de los cielos. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Eso es ser siervos de Dios, vivir como siervos de Dios en obediencia a la palabra. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Renunciar a todo, hermanos y hermanas. Aleluya. Todo tenemos que dejar por el reino de los cielos. Porque si me amas, dijo el Señor Jesucristo, guardarás mi palabra. Si no me amas, no guardarás mi palabra. Si no me amas, no me obedecerás. Así está escrito. Y si guardas mi palabra, ahí serás verdaderamente mi discípulo. Así está escrito, así dijo el Señor Jesucristo. Porque no el que me diga, Señor por aquí, Señor por allá, Señor esto, Señor, 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 entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese entrará al reino de los cielos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque en aquel día me dirán, pero Señor, en tu nombre hicimos señales, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Pero el Señor Jesucristo dice en su palabra, yo les declararé, nunca les conocí, apartaos de mí, obradores de maldad, al fuego eterno. Así está escrito. No el que me diga Señor, 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 entrará, sino el que haga la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. El que sea obediente a la palabra. El que sea, como dice la Biblia, siervos de Dios, siervo de Dios Todopoderoso. El que no sea desobediente. El que no viva deleitándose en el pecado, en la basura, en la fornicación y en el adulterio. El que no siga deleitándose en los placeres carnales mundanos. Ese entrará al reino de los cielos, hermanos y hermanas. No la basura de este mundo. No la perversidad. No la depravación. No la inmundicia. Hermanos, hacedores de la palabra, no engañándonos que vamos a ir al reino de los cielos y viviendo en la desobediencia, viviendo en el pecado, viviendo en la basura, viviendo con el diablo, practicando las obras infructuosas de las tinieblas, siendo pecadores escondidos. Esos no heredarán el reino de los cielos. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo.
Esos son los siervos de Dios, hacedores, practicantes, obedientes a la palabra. Si amamos al Señor Jesucristo, si decimos que le amamos al Señor, Él es mi Señor, entonces obedécele pues. ¿Por qué le dice Señor, Señor, si el Señor Jesucristo dice en su palabra, ¿por qué me llama Señor? Señor, 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 porque el Señor es todo. ¿Por qué me llamas y no haces lo que yo te digo? No haces lo que yo te mando. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? No practicas mi palabra. ¿Para qué me llamas Señor, Señor? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia, ser siervos de Dios. Porque el que es nacido de Dios, dice la Biblia, ya no practica el pecado. Así está escrito, hermanos y hermanas, en la palabra. Y vamos a ver lo que dice al respecto en 1 de Juan 3, 6, 10, al respecto de lo que estoy manifestando en esta tarde, hermanos y hermanas. Capítulo 1 de Juan 3, versículos 6, 10. Vamos a ver lo que dice la Biblia, hermanos y hermanas. Está escrito en la palabra, es 1 de Juan capítulo 2, hermanos, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice la Biblia, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No ames al mundo, dice aquí la palabra clarito. Sé un siervo de Dios. Si tú dices, hermano y hermana, yo ya soy de Cristo, yo ya soy cristiano, ya soy cristiana, entonces no ames al mundo, así dice la Biblia, porque los que son de Cristo han crucificado la carne conjuntamente con sus pasiones y deseos. Ya no se deleitan en la carne, ya no se deleitan en el pecado, ya no viven en la desobediencia, ya no cogen lo inmundo. Ellos son los de Dios. Ya no amen, dice, ¿qué dice la Biblia? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, ¿no, hermanos? Clarita la palabra. Pero tú sigues amando al mundo en la hipocresía tuya, hermano o hermana, en tu desobediencia, en tu doble vida. Quieres servir a dos señores y así no vas a entrar al reino de los cielos, porque dice, no ames al mundo, salid de en medio de ellos y yo os recibiré como hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso, y seré para vosotros Padre, así está escrito, y me seréis por hijos e hijas, así dice nuestro Padre de Dios en su palabra, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice la Biblia clarito, si tú amas al mundo, el amor de Dios no está en ti, porque tú todavía sigues sirviendo a tu Señor, que es el diablo. Todavía sigues practicando el pecado, porque la simiente santa ya no peca. El que es nacido de Dios ya no practica el pecado, dice la Biblia, porque la simiente de Dios está en la nueva criatura. Así está escrito, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Porque todo lo que hay en el mundo, todo, hermanos, escuchen la palabra, los deseos de la carne. ¿Qué es los deseos de la carne? Las concupiscencias de nuestra carne, pasiones desordenadas, toda la perversidad de nuestra carne maligna. Hermanos y hermanas, los deseos carnales, la fornicación, la lascivia, el adulterio y toda clase de pecado que quiera practicar la carne maligna, que está todavía saltando para ir corriendo detrás del pecado. Si no estás nacido de nuevo, hermano o hermana, si no tienes el Espíritu de Dios, el diablo te gobierna para que sigas practicando las obras de las tinieblas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, concupiscencias de la carne, de los ojos, porque la carne, dice la Biblia, no puede ni quiere sujetarse a la ley de Dios, porque el sentir de la carne es muerte, porque la carne para nada aprovecha, dijo el Señor Jesucristo. Aleluya.
Porque si vivimos conforme a la carne, dice la Biblia, que moriremos espiritualmente. Pero si por el bendito Espíritu de Dios hacemos morir las obras de la carne, entonces ahí viviremos en el reino de los cielos, como está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Los deseos de los ojos, por los ojos entra el pecado, hermanos y hermanas. Los ojos no se cansan de mirar. Así está escrito en la Biblia. Pero también te digo una cosa, hermano o hermana. Si sigues en la desobediencia, el infierno no se cansa de recibir a las almas que viven en la desobediencia practicando el pecado. No se llena el infierno nunca. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Así es que ese es el destino de los que no le quieren obedecer a Dios, de los que quieren burlar a Dios cuando Dios no puede ser burlado. No os engañéis, no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que practican las obras infructuosas de las tinieblas, ni los mentirosos, ninguna basura del diablo del mundo heredará el reino de los cielos. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, la soberbia, la altivez, el orgullo, la cerviz levantada delante de Dios, cuando dice la Biblia que Dios, Él mira con desprecio al soberbio, al orgulloso de la faz de la tierra, pero mira con agrado al manso, al humilde, al que se acerca a Él con corazón sincero, manso, humilde, dispuesto. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. La soberbia, dice la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. No proviene de Dios, sino del diablo. Ahí está la palabra. El diablo te pone soberbio, altivo, para después irte cargando el diablo a ti, con él, si es que no rectificas a tiempo, hermano o hermana. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. La vanagloria, la soberbia de la vida no proviene de Dios, la altivez, la soberbia, el orgullo, la vanagloria, sino del diablo, del mundo. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Y el mundo pasa y sus deseos, todo lo que está puesto en el mundo, eso es una mentira, vanidad de vanidades, dijo el predicador, dijo el rey Salomón. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Todo es vanidad, dijo el rey Salomón. Todo pasa, el mundo pasa y sus deseos. Lo del diablo pasa, todo lo del diablo pasa y sus deseos. Y el diablo después te lo cobra. El diablo te hace practicar el pecado. Te endulza con el pecado, te endulza con la fornicación, te endulza con el adulterio, te endulza con todas las obras infructuosas de las tinieblas, te endulza, te lleva, te seduce a que practiques el pecado, pero después te lo cobra. Hermano y hermana, no erréis, dice la Biblia. Dios no puede ser burlado. De la manera que estás viviendo, no creas que vas a entrar. Entiende, hermano o hermana, al reino de los cielos como pecador escondido, como hipócrita, hijo del diablo. No heredarás el reino de los cielos, porque los injustos, dice la Biblia, no heredarán el reino de los cielos. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo del mundo pasa, absolutamente todo es vanidad, todo es mentira, todo es engaño. Eso no permanece, eso no es acepto a los ojos de Dios, porque todo eso, dice, es la basura, eso es puesto por el diablo. Todo pasa, hermanos y hermanas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Como estamos meditando, el que es siervo de Dios, el que vive en la obediencia a Dios, el que vive practicando la palabra, el que es bienaventurado, como dice la Biblia, el que practica la palabra, ese es bienaventurado. Así dijo el Señor Jesucristo, así está escrito en la bendita palabra de Dios. Todo lo del mundo pasa. Por un momento vas a practicar el pecado y eso te va a hacer dulce practicar el pecado.
El diablo te seduce a practicar el pecado. Con las mentiras te lleva a practicar el pecado. Pero el fin es amargo, como el ajenjo. El fin es condenación en el fuego del infierno, porque nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Todo lo del mundo pasa y sus deseos, dice la Biblia. Nada de lo del mundo permanece. Aún dice la Biblia, cuando venga nuestro Señor Jesucristo en la segunda venida, hermanos y hermanas, dice la palabra que esta tierra será quemada. Las obras que están en esta tierra serán deshechas. Así dice la Biblia, hermanos y hermanas. No lo digo yo, hermanos y hermanas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Será quemada esta tierra. Serán quemados los cielos, porque viene nuestro Señor Jesucristo a gobernar en una tierra en donde obra la justicia de Dios, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo, en donde ya no haya más basura del diablo, en donde no haya pecado, en donde no hayan los hipócritas, en donde no hayan los mentirosos, en donde no hayan los idólatras, en donde no hayan los fornicarios, en donde no hayan los adúlteros, en donde no hayan los lasciviosos, en donde no hayan los que se acuesten con varón, en donde no hayan los homosexuales. Ahí reinará el Señor Jesucristo en una tierra diferente, cielos nuevos y tierra nueva, dice la palabra. Así está escrito. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo del diablo pasa, todo es pasajero. Solamente el diablo en momento te hace disfrutar del pecado, porque el pecado es dulce, porque ya los que están practicando el pecado ya tienen el entendimiento entenebrecido, y para ellos les da lo mismo pecar. El diablo toma el control para él ir llevando al fuego del infierno, porque nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Porque dice la Biblia que nosotros, como pueblo de Dios, dice la palabra, siervos de Dios, que dice, hermanos y hermanas, mas vosotros sois linaje escogido, así está escrito, real sacerdocio. Eso es el pueblo de Dios, el que vive en obediencia a Dios, sometidos a Dios en todos los mandamientos, obedeciendo a la palabra. No viviendo en la hipocresía como los evangélicos y evangélicas hipócritas, mundanos, hijos del diablo, porque no se quieren convertir al Señor Jesucristo, no quieren nacer de nuevo, quieren vivir doble vida, quieren practicar el pecado, las obras de vuestro padre el diablo. Eso hacéis, eso viven haciendo, eso viven practicando, porque está escrito, hermanos y hermanas, los que practican el pecado, esos son hijos del diablo, hijos de vuestro padre el diablo. Así dijo el Señor Jesucristo. Si no se convierten, si no rectifican su vida a tiempo, si viven todavía de esa manera mundana, no heredarán el reino de los cielos. No te engañes, hermano y hermana, porque Dios no puede ser burlado. De la justicia de Él no te vas a burlar, hermano y hermana, porque todo lo que siembras, estás sembrando, todo segarás, todo cosecharás. Si sembraste para tu carne, de la carne cosecharás, del infierno cosecharás corrupción. Pero si sembraste para el Espíritu, cosecharás la vida eterna y vida en abundancia en el reino de los cielos. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es el pueblo de Dios, nación santa, linaje escogido. No es cualquier basura, no es cualquier mundano evangélico o evangélica, mundano, mundana. Aleluya. No son los hipócritas evangélicos, no son los carnales evangélicos, no. Dice linaje escogido, nación santa, dice la Biblia, pueblo adquirido por Dios, un pueblo especial. No es la basura, ni la mediocridad, ni el conformismo, ni los evangélicos y evangélicas mundanos o mundanas, ni los pastores y pastoras, hijos y hijas del diablo, puestos por los hombres. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, vosotros que en otro tiempo no eras siervos de Dios, aleluya, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así dice la palabra
Señor Jesucristo. Vivir como siervos de Dios en la obediencia, en santidad, en pureza, en integridad, porque no el que me diga Señor, Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese entrará, dijo el Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice la Biblia: amados, Dios ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermanos y hermanas, la carne esa, si es que nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, la carne te va a llevar al infierno. La carne esa fortalecida por el mismo diablo, te induce a practicar el pecado, te induce a ser mentiroso, mentirosa, te induce a que no perdones a tu hermano o a tu hermana, el diablo. La carne fortalecida por el diablo, para después ir cargando al infierno el diablo. Aleluya. No dice que abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma, porque lo espiritual, lo del espíritu es contra la carne. Todo lo espiritual, la palabra, la justicia de Dios es contra la carne, contra el pecado. Esto no es contra carne y sangre. No vas a pensar que yo estoy yéndome contra carne y sangre, es contra el pecado. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Como a extranjeros y peregrinos en este mundo, porque dice la Biblia, está escrito que nosotros estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está arriba en el reino de los cielos. Así está escrita en la bendita palabra de Dios. Pasajeros en este mundo, peregrinos en este mundo, y como no somos de este mundo, dice la Biblia que nos abstengamos de practicar las obras de las tinieblas, los deseos carnales que batallan contra el alma, que van a llevar a la perdición a tu alma. Si sigues viviendo, neciando en esa manera de vivir tú y aquí en la tierra, practicando el pecado, dando gusto a tu carne, dando gusto a los placeres de tu cuerpo, en la fornicación, en el sexo, en el adulterio, ay, vives revolcándote, y así dices que eres hijo o hija de Dios. Mentiroso, mentirosa. Los que practican el pecado son hijos del diablo, dice la Biblia. No te engañes, porque Dios no puede ser burlado. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Hermanos y hermanas, siendo, como dice la Biblia, luz del mundo, luminares del mundo, entre los gentiles, cartas abiertas. Aleluya. Alumbrando en medio de las tinieblas, alumbrando en medio de la oscuridad. Buena manera de vivir delante de los impíos de la tierra, siendo buen testimonio para que ellos sean convertidos por nuestra buena manera de vivir, por nuestro ejemplo, para que se conviertan al Señor Jesucristo. Así dice la Biblia. Buena nuestra manera de vivir aquí en la tierra entre los gentiles. Aleluya. No practicando el pecado. No vayas a decir al gentil: yo soy cristiano, pero sigues viviendo en la basura, pero sigues practicando el pecado, pero sigues fornicando, pero sigues mintiendo, sigues en la basura, sigues sentado en la mesa de los sacrificados a los ídolos, a los demonios, sigues siendo un idólatra, sigues siendo un adúltero espiritual, un fornicario con el mundo, un mentiroso, un hipócrita hijo del diablo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, buen testimonio delante de los gentiles, para no hacer vituperar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, manteniendo buena nuestra manera de vivir aquí en la faz de la tierra, siendo luminares del mundo, luz en medio de las tinieblas, alumbrando en medio de la oscuridad, no siendo tinieblas, no viviendo doble vida, no siendo mentiroso, no siendo un hipócrita hijo del diablo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque si todavía tú, evangélico y evangélica, sigues de amigo del mundo, no te conviertes en las tinieblas ahí donde estás sentado agarrado a la Biblia. Aleluya.
Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Todavía mantienes una mala manera de vivir, todavía practicas el pecado, todavía vives doble vida. Y así todavía dices que eres hijo o hija de Dios. No eres nada hijo o hija de Dios si no te conviertes a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, a aquel que dijo: vengan a mí los que están trabajados, cargados, que yo os haré descansar. Así está escrito. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Por causa del Señor, los cristianos y cristianas, evangélicos y evangélicas, tenemos que estar sometidos a la ley de la tierra, en tanto que esas leyes no vayan a hacer que caigamos en desobediencia delante de nuestro Padre. Así dice la Biblia: sometidos a la ley de la tierra, hermanos y hermanas, en lo santo, en lo justo, en lo recto, en lo honesto, en donde no vayamos a desobedecer al que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sometidos, dice, a la ley de la tierra, hermanos y hermanas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, por causa del Señor Jesucristo. Y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Hermanos y hermanas, aquí tenemos que entender una cosa en el versículo 14. Y a los gobernadores, dice la Biblia, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Dice la Biblia que la ley no fue impuesta para los justos. La ley está puesta para los transgresores de la ley, para los que se van en contra de la ley, para los que viven al margen de la ley. Para ellos está puesta la ley, no para los justos, hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. Y sometidos a los gobernadores, en tanto no le desobedezcamos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así está escrito en la palabra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Continúa la palabra, dice la Biblia: porque esta es la voluntad de Dios, en el versículo 15, que haciendo bien, escuchen hermanos, con nuestra buena manera de vivir delante de los gentiles, con nuestras buenas obras, no de pecadores escondidos, hipócritas, hijos del diablo, no de la manera que estás viviendo, mentiroso, engañador, doble vida, no. Aleluya. La voluntad de Dios dice que haciendo el bien con buenas obras delante de los gentiles, delante de los impíos de la tierra. No tú también inmiscuido y sentado igual de los gentiles, en las mesas sacrificadas a los demonios, a los ídolos, participando de las festividades paganas, mundanas. Ahí estás inmiscuido, ahí estás sentado, con el entendimiento entenebrecido del diablo, ahí te tienes sentado. Porque sigue siendo del diablo, porque todo el que practique es hijo del diablo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Haciendo el bien, clarito dice la Biblia. Ahí dice, hagáis callar, dice aquí clarito dice la Biblia, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y ahí está la palabra. Con tu comportamiento, con tu buena conducta, aquí en la faz de la tierra, como hijo o hija de Dios, como dice la Biblia, vivir como siervos de Dios, como siervos de nuestro Padre Dios. Ya no seamos los hipócritas, los fariseos, hijos del diablo e hijas del diablo de los últimos días. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque si sigues tú en doble vida, practicando el pecado, ofendiendo a Dios, no eres nada luz del mundo. Sigue siendo tinieblas, igual que los pecadores, igual que los impíos de la tierra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque estás practicando las obras infructuosas de las tinieblas. Porque participas todavía de las festividades paganas del mundo. Porque todavía te sientas en la mesa de los demonios. Porque todavía eres un fornicario espiritual. Porque todavía eres un idólatra. Porque todavía vives en las concupiscencias de tu mente pervertida, podrida, depravada, porque todavía practica las obras del diablo y las obras de vuestro padre el diablo. Eso vives haciendo y sigue siendo tinieblas. Y dice la Biblia, el que es amigo del mundo se constituye el enemigo de Dios.
Así está escrito en la palabra. No lo digo yo, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagamos callar, como dice la Biblia, a los ignorantes, a los insensatos, a los impíos de la tierra, a los que creen que ellos son más que Dios, que equivocados, que Dios nuestro Padre, Él es todopoderoso. Nuestro Padre no es un muñeco igual a ellos, hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice la Biblia, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, como siervos de la justicia, hermanos y hermanas, como dice la palabra, vivir como siervos de Dios, no convirtiendo la gracia de Dios, el regalo de Dios, la salvación de Dios, en libertinaje de los hombres impíos, carnales, perversos y diabólicos, que dicen que son evangélicos y evangélicas cuando son hijos e hijas del diablo, porque no se convierten, porque siguen practicando las obras infructuosas de las tinieblas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y todavía usando la gracia de Dios como libertinaje de ellos para revolcarse en el pecado. Aleluya, para vivir ofendiendo a Dios. Porque al frente no tienen un pastor o una pastora que reprende el pecado. Porque ellos mismos son inconversos, hijos del diablo, que no tienen el poder del Espíritu de Dios para reprender el pecado y son consentidores del pecado, practicantes del pecado allí, envueltos los pastores y las pastoras y las congregaciones, ofendiendo a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y creyendo que así van a ir al reino de los cielos, cuando dice la Biblia, no toquéis lo inmundo, salid en medio de ellos, porque nada inmundo entrará al reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. No la libertad como pretexto para practicar el pecado, dice, para hacer lo malo, para vivir todavía practicando todas las perversiones tuyas, evangélico y evangélica, que no estás nacido de nuevo, que todavía estás dominado por tu carne maligna, todavía quieres dar el placer a tu carne pervertida, todavía quieres vivir en las concupiscencias, todavía practicas el sexo en oculto, todavía practicas el adulterio en oculto, todavía fornicas en oculto, y así dices que eres hijo o hija de Dios, mentiroso, mentirosa. Porque el que practica el pecado es hijo del diablo. Así está escrito en la bendita palabra de Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. No como pretexto para hacer lo malo, dice, sino como siervos de Dios, ya no usando la gracia de Dios como libertinaje, como ahora viven en las congregaciones, ahí todos revolcándose en el pecado, ofendiendo a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice la Biblia, hermanos y hermanas, y tú, dice, por haber guardado la palabra de mi paciencia, siendo siervos de Dios, guardando la palabra de la paciencia de Dios, ahí dice la Biblia, yo también te libraré de todas las pruebas, de todos los juicios que vienen sobre los habitantes de toda la tierra. Así está escrito en misericordia. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. La libertad que han tomado en las congregaciones para practicar el pecado, para revolcarse en el pecado, para vivir todavía practicando el pecado en el mundo, para vivir en la corriente del mundo, para vivir en la perversidad, para vivir en la fornicación. La libertad que ellos toman, la gracia de Dios convertida en libertinaje, para ustedes vivir revolcándose en el pecado, para ustedes vivir ofendiendo a Dios y todavía seguir siendo hijos o hijas del diablo. Así de simple, porque la Biblia, la palabra dice, el que practica el pecado es hijo del diablo. Escrito está en la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Aquí se refiere honrad a todos, amad a los hermanos. Dice, temed a Dios, honrad al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios y Padre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amad a los hermanos, dice la Biblia, con un amor fraternal, no aborreciendo al hermano o a la hermana, no enojado con el hermano o la hermana, porque si estás enojado con el hermano o con la hermana, sigue siendo, como dice la Biblia, está escrito, un homicida espiritual, un criminal
está escrito en la bendita palabra de Dios. No, tú sigues todavía de enemigo o enemiga del hermano, del prójimo. Y así dices, yo voy a ir al reino de los cielos. Mentiroso, hijo o hija del diablo. Porque el que practica el pecado es hijo del diablo. Porque no te conviertes. No quieres perdonar al hermano o a la hermana. Porque no te has ido a reconciliar con tu hermano o con tu hermana. Porque no has dejado la ofrenda en el altar y te has ido a reconciliarte con tu hermano o tu hermana. Por lo tanto dice la Biblia que Él no escucha al pecador. Así estés de rodillas todos los días, así ayunes todos los días, así estés todos los días, Señor por acá, para que me llamas Señor, Señor. Si no haces lo que yo te digo, si no me obedeces, si no vives en santidad, si no practicas mi palabra, ¿para qué me llamas Señor, Señor? Si tu Señor todavía sigue siendo el diablo, porque todavía practicas las obras de vuestro padre el diablo. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Temed a Dios con temor y temblor delante de Dios, hermanos y hermanas. Con mucho temor y temblor, cuidando esta salvación tan grande esta salvación que nosotros debemos cuidar, como dice, con temor y temblor, hermanos y hermanas. Porque si perdemos nuestra salvación, porque si perdemos nuestra alma, ¿qué sacan? Dijo el Señor Jesucristo, si ganas todo el mundo y pierdes tu alma. ¿Qué sacas si practicas el pecado? Disfrutas de tu carne perversa, podrida, depravada por un momento. Disfrutas de tu fornicación, de tu sexo, de tu adulterio. ¿Qué sacas si vas a perder el alma? Va a ser consumida en el fuego del infierno. ¿Qué sacas? Dijo el Señor Jesucristo, si ganas el mundo y pierdes tu alma. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Con temor y temblor, cuidando nuestra salvación, como dice la Biblia, viviendo como siervos del Dios Altísimo aquí en la faz de la tierra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Criados, de estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Hermanos y hermanas, en este tiempo, los hijos e hijas de Dios, nacidos de nuevo, que tienen, como dice la Biblia aquí en la tierra, que viven en la ley de la tierra, trabajando para un empleador, tienen que estar sujetos, como está escrito. En ese tiempo del apóstol Pablo, había todavía los siervos, los criados, hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, sujetos, dice, con respeto a los que les dan el empleo, a los que nos dan trabajo, no como los impíos de la tierra, esperando recibir el empleo y vuelta vas y demandas a tu empleador, al que te dio de comer. Ingrato, hijo del diablo. Aleluya. Porque las obras de tu padre el diablo, eso vives haciendo, eso vives practicando. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Honrad a vuestros amos, honra a tu empleador, respétale a tu empleador. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque nosotros debemos demostrar que somos hijos de Dios con nuestras buenas obras delante de los impíos, delante de los gentiles. Dice la Biblia, así está escrito, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo no sea vituperado, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque dice el versículo 19, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Hermanos y hermanas, vean lo que dice la Biblia, delante de Dios aprobados, hermanos y hermanas. Pues si algunos a causa de la conciencia delante de Dios sufrimos molestias, persecuciones, padecimientos injustamente, aceptos delante de Dios con nuestra buena conducta delante de los gentiles. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, merece aprobación. Dice la Biblia, si sufres molestias padeciendo injustamente, si eres perseguido injustamente, si eres vituperado injustamente, si eres aborrecido injustamente, bienaventurados, dijo, si por mi causa os vituperan y os aborrecen, estos son bienaventurados, dice nuestro amado Señor Jesucristo. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. El versículo 20 dice, pues que gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis.
Cuando practicas el pecado, las consecuencias del pecado te traen sufrimiento, te traen dolor, te traen angustia, te destruye tu alma en el infierno. Esas son las consecuencias del pecado. ¿Qué sacas? Dice, si pecando sois abofeteados, vituperados, ofendidos, insultados. Así está escrito, hermanos y hermanas, aleluya. ¿Qué gloria tienes de lo que practicas lo malo delante de nuestro Padre? De tu doble vida, de tu fornicación, de tu adulterio. ¡Qué gloria! ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué dice? ¿Qué gloria dice? Si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Pero dice la Biblia más, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, porque nuestro Padre Dios, dice la Biblia, que aún Él es bueno con los ingratos, con los perversos, con los malos, porque Él aborrece el pecado, ama al pecador. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Si haciendo lo malo nosotros, dice la Biblia, padecemos, ¿qué gloria vamos a tener? Pero si por causa de nuestro Señor Jesucristo sufrimos y soportamos aflicciones, ciertamente dice, este es aprobado delante de Dios. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Si sigáis sus pisadas, sigáis el ejemplo de la obediencia del Señor Jesucristo, quien en la cruz del Calvario derramó su sangre preciosa, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así tenemos que obedecerle a nuestro amado Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesucristo, porque Él padeció, dice, por nosotros. Él entregó su vida por nosotros. Él derramó su sangre por nosotros. Él nos lavó con su sangre preciosa y nos libró de la condenación, de la muerte eterna, del infierno. Nos libró, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Así está escrito en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el cual dice, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Nuestro Señor Jesucristo nunca Él pecó, hermanos y hermanas. Nunca le ofendió a Dios. Con temor y temblor reverente, dice la Biblia, que le clamaba a Él, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Con temor reverente al único que nos podía y nos puede librar de la muerte. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya. Para que sigamos sus pisadas cuando Él entregó su vida por ti y por mí. Y tú en pago sigues desobedeciéndole. Sigues de desagradecido, ingrato, perverso, depravado, corrompido, hijo del diablo, desobediente. Y le sigues llamando Señor. Tu Señor es del diablo, porque no le obedeces. No reconoces que Él murió por ti, para sacarte, librarte de la condenación de la muerte eterna, en el fuego del infierno. Y aun cuando estábamos de enemigos, Él murió por nosotros. Y dice la palabra que sigamos sus pisadas. Él nunca pecó, nunca le ofendió a Dios. Hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, nunca se halló engaño, una mentira en su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y ahí murió por ti, murió por mí. Así está escrito en la Biblia. Y eres un desagradecido hijo del diablo, que no tomas en cuenta el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él derramó hasta la última gota de su sangre. Ahí consumió, ahí murió. Solito murió. Porque aún nuestro Padre le abandonó. Porque nuestro Padre no habita donde está el pecado, y el Señor Jesucristo estaba cargado de pecado. Ahí estaba cargado tu pecado asqueroso, sucio, perverso. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Él nos enseñó a ser obedientes. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Él le dijo a Juan el Bautista: conviene que cumplamos toda justicia. Conviene que obedezcamos la palabra, aleluya, con temor y temblor delante de Dios, siguiendo sus pisadas, hermanos y hermanas, cuidando nuestra salvación con temor y temblor, porque si tú pierdes el alma, lo perderás todo. Cuando ya te des cuenta, estarás refundido en el fuego del infierno, como lo estaba el rico clamando por una gota de agua a nuestro padre Abraham. Manda a Lázaro, le dijo, para que remoje mi lengua con una gota de agua. Ahí te darás cuenta, ahí te despertarás a la realidad. Ya cuando estés en la tragedia, en el fuego del infierno, cuando ya no haya salida, cuando ya no haya salvación, cuando ya no haya oportunidad de ir a vivir con nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahí estarás recién reflexionando, ahí estarás recién arrepentido, cuando estés exclamando por una gota de agua, cuando estés como el rico ahí: Padre Abraham, envía a Lázaro por una gota de agua, porque los injustos, los desobedientes, los fornicarios, los adúlteros y todos los perversos, los que practican el pecado, no heredarán el reino de los cielos. Lo inmundo no heredará el reino de los cielos. El que diga Señor, Señor al Señor Jesucristo, no heredará el reino de los cielos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El versículo 23 dice: quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Como una oveja fue llevado al matadero. Cuando estaba clavado en la cruz del Calvario derramando su sangre, cuando se burlaban de él, cuando le decían: a Dios se encomendó, sálvele él. Cuando a las 3 de la tarde dijo: consumado es. Y ahí murió solito. Le dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Así está escrito. Y tú lo reconoces, sigues viviendo en tu perversidad, en tu inmundicia, en el pecado, en la idolatría, en tu carne maligna, en los deleites del mundo. Ahí sigues revolcándote. Pero a tiempo estás, hermano y hermana, que rectifiques esa vida de pecado que llevas delante de Dios. Porque mientras tenemos vida, tenemos esperanza de acercarnos a aquel que dijo: yo soy la luz del mundo, a aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, la puerta, aquel que dijo: por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis, aquel que dijo: yo he venido para que tengáis vida y la tengas en abundancia, aquel que dijo: yo a todo el que me hiciere le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, aquel que dijo: hermanos y hermanas, sé fiel hasta la muerte y te daré corona de vida en el reino de los cielos. Así está escrito. Y no quieres sujetarte, no quieres obedecerle, pero le sigues diciendo: Señor, Señor, mentiroso, hipócrita. Con tus hechos no demuestras lo contrario. Con tus hechos demuestras y niegas la eficacia de la piedad. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. No respondió con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos y hermanas, miren lo que como la obediencia nos enseña el Señor Jesucristo, que sigamos sus pisadas, porque dice nuestro amado Señor Jesucristo: sed mansos y humildes. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Sed mansos, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo, hallaréis descanso para vuestras almas. Así está escrito. Tenemos que ser agradecidos. Tenemos que nosotros acercarnos a Él,
al dador de la vida, al juez justo. Si hoy no te conviertes, si hoy no quieres lo del Señor Jesucristo, si hoy le desprecias al Señor Jesucristo, si hoy con tus hechos sigues negándole al Señor Jesucristo, si hoy sigues practicando el pecado, lo dulce que es practicar el pecado, pero mañana, arriba, ahí tendrás que enfrentarle como juez, y a todo el que no se halló su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero, fue echado al lago de fuego, y ahí es la muerte segunda, la muerte eterna. Aleluya. A los de la derecha dice que dirá: vengan benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero también a los de la izquierda: malditos al fuego eterno, así está escrito. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Siguiendo sus pisadas, obedeciéndole, agradecidos por el sacrificio que hizo por ti y por mí. En la cruz del Calvario, ahí pagó un precio bien alto, a precio de dolor, a precio de martirio, a precio de sufrimiento, a precio de derramamiento de sangre. Compró la salvación, la redención de nuestra alma. Compró la sanidad divina para nuestro cuerpo mortal y compró el Espíritu Santo de Dios. Hermanos y hermanas, aleluya, bendito sea el Señor Jesucristo. Se encomendaba, dice, la causa al que juzga justamente a nuestro Padre Dios, con temor reverente, dice la Biblia. El versículo 24 dice: ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos para la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? En la cruz del Calvario, dice la Biblia, está escrito en el libro del profeta Isaías, en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo ahí triunfó sobre los principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. En la cruz del Calvario, hermanos y hermanas, en su cuerpo lleno de llagas, lleno de heridas, se llevó todas nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. En la cruz del Calvario clavó toda maldición, toda opresión del diablo, toda enfermedad del diablo. Toda maldición se llevó en la cruz del Calvario, y está escrito que por sus llagas y por sus heridas fuimos todos nosotros curados, hermanos y hermanas. Pero eso es esa promesa es para los hijos e hijas de Dios verdaderos, obedientes, que viven con temor y temblor, con temor de ofenderle a nuestro Padre Dios. Aleluya. Ese es el temor que debemos tener delante de nuestro Señor Jesucristo. Temor a ofenderle, temor a pecar contra Él, temor a vivir en nuestras concupiscencias carnales, temor a hacer lo malo delante de nuestro Padre. Ese es el temor y temblor para cuidar nuestra salvación. Porque menos pensado, hermano o hermana, cuando te llame a cuentas, salgas de tu cuerpo, y cuando te estés esperando el diablo, si no te has convertido, si no has querido nacer de nuevo, y te arrastra el diablo a las profundidades del abismo, cuando ya no haya salida, cuando ya nunca más podrás salir, hermano o hermana, hasta la segunda resurrección, cuando todos los muertos comparezcan ante el tribunal de Cristo, y al que no se halló su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero fue arrojado al lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Así está escrito, hermanos y hermanas, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Quién se llevó él mismo en el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, muertos al pecado, hermanos y hermanas, la nueva criatura, viviendo la nueva vida en Cristo, ya no en el viejo hombre, la vieja mujer, ya no agarrados la Biblia como evangélicos y evangélicas mentirosos, mundanos,
pervertidos, perversos, hipócritas, hijos del diablo, porque no quieren convertirse a aquel que nos llamó de las tinieblas, estando muertos en el pecado, a su luz admirable. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Estando muertos a los pecados, estando condenados para ir al infierno, nos rescató para su luz admirable, para que vivamos, dice, a la justicia, y por cuya herida fuisteis vosotros sanados, curados. Aleluya. Eso compró también la salvación, la sanidad divina para nuestro cuerpo mortal, a precio de dolor, de martirio, de sufrimiento, de derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. Así está escrito en la palabra, hermanos y hermanas. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Como ovejas descarriadas, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Cada uno por su lado, dice la Biblia. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, a nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. Aleluya. Practicando todas las perversiones, las perversidades, el diablo metido en las congregaciones, hermanos y hermanas. El diablo ahí en las sinagogas del diablo, él mismo predicando, él mismo ahí, él mismo dirigiendo. Ya no hay el bendito Espíritu de Dios. No existe el bendito Espíritu de Dios, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto, dice, al pastor y obispo de nuestras almas, al Señor Jesucristo, al que nos redimió, al que nos rescató, al que nos llamó de las tinieblas, nos sacó de la basura del mundo del pecado, a su luz admirable. Eso es ser, vivir como siervos de Dios, siervos de la justicia, siervos de la palabra, practicantes de la palabra, no en las perversiones del mundo todavía metido en las iglesias, que dicen que son de Cristo. La palabra dice que son sinagogas del diablo, sinagogas de Satanás. ¿En dónde están mezclados? Ahí como cuando entró el Señor Jesucristo al templo y estaban haciendo mercadería. Ahí estaban mezclados los bueyes, las ovejas, ahí estaba la diversión, ahí estaba todo lo perverso, lo satánico del mundo. Y el Señor Jesucristo cogió un látigo, armó un látigo de cuerdas, dice la Biblia, y les latigó a estos fariseos hipócritas, a estos evangélicos y evangélicas, hipócritas, hijos del diablo, porque dijo el Señor Jesucristo: mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros le habéis convertido en cueva de ladrones. Mi casa será llamada casa de oración para las naciones de la tierra, pero vosotros le habéis convertido en un antro de perdición, para pervertirse, para corromperse, hermanos y hermanas, y para mandar a todas las almas a las tinieblas, al infierno, porque dice la Biblia que el infierno no se cansa de recibir a las almas. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. La casa de Dios convertida en libertinaje para pervertirse, más pervertidos, más depravados. Los cristianos, estos hijos del diablo, estos fariseos hipócritas de los últimos días, más pervertidos y depravados que los impíos de la tierra. Esos no son nada siervos de Dios, como dice la Biblia. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque ahí se practica toda la perversión, toda la mundanidad. Ahí está la idolatría, ahí está la fornicación, ahí están los mentirosos, ahí están los engañadores, ahí están los que se han puesto de pastores y pastoras, impíos que entraron encubiertamente. Ahí está toda la depravación. Todo han cogido y han convertido la casa de Dios, la
la casa de nuestro Padre en cueva de ladrones. Así está escrito, haciendo mercadería de las congregaciones. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pronto, hermanos y hermanas, es tiempo de rectificar, porque todo camino le parece derecho al hombre en su propia opinión. Pero el fin está escrito, que es camino de muerte, camino de infierno, camino de perdición. Ese es el fin, hermanos y hermanas. Aleluya. Pronto, hermanos, vamos a rectificar. Pronto, hermanos y hermanas, humillados delante de Dios, con temor y temblor, cuidando nuestra salvación. Hermanos y hermanas, apartarnos del pecado, apartarnos de la basura, apartarnos de las obras infructuosas de las tinieblas y empezar a vivir, como dice, como siervos de Dios, como siervos de la justicia. Hermanos y hermanas, es tiempo de reflexionar. Cuando el Señor Jesucristo predicó la palabra, dijo que nosotros, antes de seguir este camino, primero nos sentemos a calcular los gastos. ¿Qué es eso? Nos sentemos a pensar qué nos iba a costar seguirle al Señor Jesucristo. No sea que estando en medio construir este camino, dijo, se aparten y no puedas terminar, y seas burla, dijo, para los incrédulos y los gentiles de la tierra. Así está escrito, hermanos y hermanas. Tiempo de reflexión, tiempo de rectificar el mal camino, tiempo de dejar el pecado, la hipocresía, la maldad, la fornicación, porque está escrito, hermanos y hermanas, ser santos como yo y perfectos como yo, y no toquéis lo inmundo, no toquéis lo del diablo, no toques el pecado, y os recibiré como hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Y ahí, como dice la Biblia, viviremos como siervos de la justicia, como siervos del Dios Altísimo. Hermanos y hermanas, esta es la palabra. Que el Dios de paz les bendiga, que el Dios de paz les llene del Espíritu Santo de Dios, hermanos y hermanas, y empecemos a vivir una vida en obediencia, como dice la Biblia, en santidad, siendo hacedores de la palabra y viviendo como siervos de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es aún, como dice, benigno con los ingratos y malos. Gloria a Dios. Aleluya.